Estamos en un curso de introducción a la metafísica y para ello vamos a tratar de hacer ciertas definiciones que nos sirvan de base para que las discusiones vayan tomando en algún sentido el significado que nosotros queramos irle dando a los términos que estamos utilizando. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces vamos a utilizar algunas palabras que son incluso de uso cotidiano. Por ejemplo, ¿quién no ha utilizado alguna vez la palabra idea en su cotidianidad? ¿Verdad? O, por ejemplo, cuando a uno le dicen que hay cosas que son esenciales para un problema. O cuando a uno le dicen que lo que importa de las personas es su esencia, eso también es algo que es muy fácil que ustedes ya lo hayan escuchado en la cotidianidad. ¿Cuál otra se me puede ocurrir? Algo como materia, ¿qué es materia? O algo como la forma de las cosas, ¿verdad? Todas estas son palabras que también utilizamos en filosofía y que también vamos a utilizar en el curso. Entonces, algunas de ellas nos ha parecido que es buena idea que las presentemos de manera que ustedes las vayan entendiendo en el significado específico que las vamos a ir utilizando en el curso para que vayan también haciendo, por así decirlo, acopio de ciertas herramientas de índole filosófica que van a ser importantes para nuestro curso y si nos ponemos optimistas, podemos decir también que van a ser algunas herramientas que desde el punto de vista filosófico les van a permitir enfrentar también otros cursos de la carrera, otros cursos a lo largo, digamos, de la carrera de filosofía. Esto es importante para evitar ciertos malentendidos y que hay que ir en la medida de lo posible cerrando desde el inicio a partir de la propuesta misma del curso, ¿verdad? La primera que es importante es la noción propia de metafísica. ¿Verdad? Muchas veces no necesariamente coincidimos en lo que entendemos por metafísica cuando llegamos a un curso de metafísica. ¿Verdad? También sabemos que hay ciertos usos de la palabra metafísica que no son aquellos usos con los que se va a comprometer este curso, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, no sé si alguien me ayuda, ¿verdad? Por lo menos un par de intervenciones de que me digan, bueno, ustedes matriculan un curso de metafísica, en relación con eso, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué noción de metafísica manejan como para animarse a matricular un curso, si es que tienen alguna? Entonces, no sé, escucho un par de intervenciones, alguien que me ayude. ¿Qué entienden por metafísica a estas alturas de su vida? Bueno, profe, si me permite, Adelante, por favor, Francela. realmente a mí la filosofía siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que desde el cole surgió ese interés y muchas veces el profesor me decía, Fran, es que a usted lo que le puede gustar es la metafísica porque da como ese estudio de la realidad y siempre la he visto como muy curiosa, tratar de comprender, ¿verdad? Aquellas cosas que podemos interpretar como la realidad o el concepto que tenemos de dicha realidad. ¿Ok? Entonces, realmente he tenido también varias lecturas. Por ejemplo, vi en el programa esto de Descartes, de Aristóteles, y me dije, estaría muy interesante tratar de entrar de lleno y permitirme conocer y estudiar un poco para ir creando como esa definición de metafísica y tratar de comprender, ¿verdad?, esa realidad. Realmente no sé mucho a fondo, pero es precisamente por eso que quise matricularlo y espero ir conociendo poco a poco más sobre ello. Perfecto. Una pregunta, Francela, ¿usted qué estudia? Yo estudio medicina, pero tengo la meta de seguir de lleno con la parte de filosofía y aquí estoy. Ok, perfecto, bienvenida entonces. Sí, el problema de la realidad es, o vamos a ver, la pregunta por la realidad es una pregunta importante en metafísica, ¿verdad? Este, no sé, hoy ustedes podrían preguntarse si, por ejemplo, no sé por qué medio tecnológico están dándole seguimiento a la clase, pero la pregunta ¿es real el aparato con el que ustedes están conectando a la clase? ¿Es real la conexión a la clase?
¿Es real todo lo que está ocurriendo alrededor de la clase? Son preguntas posibles desde la filosofía y desde la metafísica. Dicho sea de paso, son preguntas que no vamos a resolver hoy, ¿verdad? Ahí las vamos a dejar marinando para que las atiendan a lo largo del semestre. Veo que por aquí me avisó el programa, curiosamente. Valentina, levantaste la mano. Sí, justamente, bueno, me sentí un poco identificada con lo que estaba contando la compañera, porque justamente, también mi profesor de filo, que al final se volvió mi tutor, me dijo que, al menos en lo que yo quería estudiar, que estudio enseñanza de la filosofía, una especialización en metafísica sería lo ideal, porque, bueno, al menos yo sé que etimológicamente, metafísica se refiere al estudio de la meta y la fisis, que es el mundo del acá y el mundo del allá, y cuestiones sobre todo que yo me he planteado, tal vez incluso sin haber estudiado filosofía, que eran cosas como los típicos dilemas religiosos, si Dios existe, si no existe, qué hay más allá, qué hay otros planetas. Justamente habla mucho de la metafísica, por ejemplo, cómo siente la otra persona o la otra realidad y si esa realidad es real o no, o si todo es un constructo de la imaginación de alguien, incluso si yo soy real o no lo soy. Efectivamente. Muy bien, claro, buenísimo, buenísimo. Esas son preocupaciones importantes. Tengo dos personas más con la mano levantada. Andrew. Sí. Eh, bueno, yo, así como para dar un poco de contexto a de dónde viene la curiosidad, yo soy estudiante de tercer año de la carrera de física. Ok. Eh, pero digamos que en ciencia, uno nada más repite el algoritmo del método científico, ¿verdad? Claro. Se puede decir que, o sea, son cosas nuevas y experimentos nuevos, pero realmente todo viene de nada más repetir el método científico sobre los nuevos experimentos, vaya. Sí. Eh, eh, y pues así, sin más profundidad, siendo un poco simplista, yo nada más me fui a meter a Google y dije, mira, que es metafísica, porque me aparecía ahí en los cursos de repertorio. Uh-huh. Y dije, mira, qué curioso. Y pues aquí sale que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Y pues la ciencia generalmente nada más se basa en la medición. No nos preocupamos de si algo es real o no, solo si calza el experimento con la teoría o si no calza el experimento con la teoría. Uh-huh. Entonces, pues esta parte del entender un poco más abstractamente qué es la realidad y la naturaleza y las leyes que uno define y estudia matemáticamente, pues se me hizo interesante. Perfecto, maravilloso. Vamos a ver, espero que también acá, a partir de lo que vayamos viendo en el curso, surjan nuevas inquietudes. Al respecto de eso, le podría decir que sí, efectivamente, hay quienes sostienen, e incluso personas que lo dicen así abiertamente, que la ciencia, propiamente hablando, la física, viene a resolver precisamente por esa medición, por esa de poner en lo que se puede medir, en lo que se puede palpar, viene a resolver metodológicamente lo que en filosofía planteamos como problemas que muchas veces nos quedan abiertos, ¿verdad? Y eso lo estoy diciendo con cariño, digamos, muchas veces no nos tienen ese cariño, sino que nos dicen que nosotros nos preocupamos por cosas que no tiene sentido preocuparse y cosas por el estilo, pero veremos qué significan ese tipo de problemas también a lo largo del semestre. Entonces, todo bien. Maravilloso que tengamos aquí un estudiante de física, si sos solo el único. Hemos tenido muchos estudiantes de física en este curso y bueno, pues las intervenciones también enriquecen muchísimo, ¿verdad? Lo que estamos viendo. También tengo a Andrés y a Cintia y con ustedes dos voy a ir cerrando para irnos a la pausa. Andrés. Hola, profe. Sí, bueno, yo soy estudiante de sociología y he Ajá. tenido pues varios acercamientos, digamos, a Marx, a varios autores que han escrito, digamos, sobre Hegel, sobre Kant. Entonces siento que en muchos aspectos siempre este tema tal vez de la metafísica o qué era exactamente me quedaba un poco, no me quedaba muy claro, digamos, y entonces pues vi este curso y me pareció muy interesante, digamos, entrar a Aristóteles sobre todo, también tengo muchas ganas porque Claro. siento que es una pieza muy importante.
Claro. Entonces, No, buenísimo. Además, bueno, mencionaste a Marx, que podríamos decir que en cierto sentido hay una tradición marxista que es muy anti-metafísica, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un colega que lo considero un hermano, el que quiero muchísimo, que se llama Roberto Herrera. Siempre me vacila, ¿verdad? Cuando nos topamos en los pasillos, cuando yo iba a dar el curso de introducción a la metafísica, él es muy marxista y se dedica mucho a la filosofía más que nada política, ¿verdad? Y cuando iba yo para el curso de introducción a la metafísica, me dice, ahí va, él solo Dace, me dice, ahí va Dacecito, ¿verdad? A enseñar quiromancia, prestidigitación y cosas afines, ¿verdad? Porque él se burla mucho de mí por ese pensamiento antimetafísico. Claro, en muchos sentidos mucho de guasa, mucho de broma, porque, bueno, si ustedes recuerdan, la tesis de Marx es sobre el atomismo de Leucipo y Demócrito. Los marxistas más antimetafísicos lo que van a decir es que eso no es metafísica porque habla de la concreción material y todo ese tipo de cosas. Bueno, la metafísica también se ocupa de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, es muy interesante que a partir de autores como Marx, como Hegel, haya preocupaciones, a partir de Aristóteles, haya preocupaciones de qué va la cosa en metafísica. Y espero que este curso ayude, ¿verdad? Espero que este curso ayude. Y por último, Cintia. Sí, profe. Bueno, yo en realidad es que me ha hecho mucha falta llevar un curso completo con usted, porque lo he tenido pues en varios seminarios y en otros lugares, pero nunca he llevado un curso, digamos, como matriculada con usted. Y como estudiante de filosofía me hizo mucha gracia porque mi profesor me dijo que no necesitaba llevar metafísica ahora en la matrícula. Ajá. O sea, dije, es una introducción, Cintia, ¿para qué vas a llevar una introducción? Y yo le contesté, necesito llevar metafísica porque es una de las áreas de la filosofía, por lo menos desde el punto de vista kantiano, en el que quiero pues, hacer una inmersión y la desconozco. Entonces, no tengo como buenas bases de metafísica, David. Entonces, dije, pues esta es mi mejor oportunidad de matricularla me interesa mucho como desde el punto de vista kantiano y como vi ahí por ahí la crítica a la razón pura, obra que tuve que leer sola también porque en realidad Frago no la ha vuelto a dar, que es con quien he llevado más que todo el idealismo. Uh-huh. Entonces, por eso fue que matriculé metafísica y en realidad estoy muy emocionada de llevar este curso. Muy bien, muy bien. En algún sentido, digamos, sí, hay mucho de este curso que hereda cierta perspectiva kantiana a propósito de la metafísica, especialmente en la relación que vamos a empezar a ver hoy entre metafísica y epistemología. Entonces, vamos a ver, espero que con eso, pues, le dé por lo menos alguna base, Cintia. Vamos a ver, ojalá. Claro, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer la pausa de 10 minutos para que descansen un poquito. Ven que ya se me pasó, ya son prácticamente las 12. Entonces, teniendo que son las 11:59, volvemos a la sesión de clase en 10 minutos, o sea, a las 12:09. Nos vemos entonces en 10 minutos. Bien, como vieron, ya hay algunas nociones por ahí que podemos tener de metafísica. Vamos a empezar a hacer ciertas puntualizaciones, de las cuales algunas ya en las participaciones anteriores las pudimos ver. Entonces, siempre hay un recurso que no deja de ser un buen recurso, aun cuando sea muy limitado, que es empezar por el esclarecimiento etimológico de las nociones o de los conceptos, ¿verdad? En ese sentido, metafísica, podemos verlo a partir de por lo menos para iniciar, a partir de su definición etimológica. La palabra metafísica se compone de dos partes. Por un lado está meta y physis, ¿verdad? Ambos son componentes de origen griego, ¿verdad? Meta, Perdón, profe, adelante. una consulta. ¿Estas presentaciones usted las deja también en mediación o solamente el video? No, ambas cosas. Gracias. Con gusto. Meta, tiene que ver con lo que está
en medio, entre medias, enseguida, a continuación, después de. Hay quienes lo traducen especialmente con la palabra metafísica como más allá de, ¿verdad? Y la palabra physis, ahora que creo que era Andrew el que nos decía que estudia física, la palabra física, el nombre de la ciencia, deriva de esta palabra physis, ¿verdad? La physis es el nombre que en griego se le da a la naturaleza, ¿verdad? Ahora, por physis vamos a entender naturaleza en el sentido que entendemos nosotros también la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos con esto del calentamiento global, la naturaleza en ese sentido, ¿verdad? Es physis. Pero también, por naturaleza vamos a entender un modo natural de ser, el modo habitual, más recurrente en que las cosas ocurren, en que las cosas son, ¿verdad? Naturaleza también la vamos a entender como una condición propia de algo, su condición natural, ¿verdad? Entonces, por eso es que generalmente se entiende que la metafísica es, así muy etimológicamente y de alguna manera limitada, aquello que está más allá de la naturaleza, ¿verdad? Más allá de una palabra que utilizaron ahora, más allá de la realidad, más allá de lo que existe, más allá, y ustedes ahí pueden ir poniéndole un montón de contenidos, ¿verdad? Entonces, etimológicamente, ¿verdad? Metafísica significa eso, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a entender es que la metafísica es, primero que nada, una parte de la filosofía, ¿verdad? Que se va a distinguir no solo por sus contenidos, sino también por sus pretensiones. Y eso se lo agradecemos a Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles no llamó a este tipo de filosofía, a este tipo de preocupaciones, no les llamó metafísica, él, ¿ya? Sino que les llamaba filosofía primera. De hecho, si ustedes ven el texto de Descartes de las meditaciones metafísicas, el texto original es Meditaciones de Filosofía Primera. Lo que vamos a ver, o sea, el curso también podría llamarse Introducción a la Filosofía Primera, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto de que la metafísica es la filosofía primera lo vamos a entender de esa manera precisamente por las preocupaciones que están alrededor de ella. Es primera por la importancia del objeto con el que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cuál es el objeto en ese sentido de la metafísica? Eso es todo una pregunta. De la misma manera que es una pregunta importante, ¿cuál es el objeto filosófico? Nosotros en filosofía tenemos una particularidad y es que de cualquier cosa, prácticamente, no, de cualquier cosa, de verdad, podemos hacer un problema, un tema de discusión. En ese sentido, no hay propiamente hablando un objeto filosófico al que nosotros nos dedicamos. Hacemos filosofía de muchas cosas. Hacemos filosofía del arte, filosofía de la religión, filosofía de las matemáticas, hacemos filosofía de la ciencia, ¿verdad? Y dentro de la filosofía también hay un montón de cosas que nos interesan. Nos interesa la política, nos interesa la ontología, nos interesa la ética, nos interesa la lógica, ¿verdad? Entonces, el objeto metafísico, ¿verdad? El objeto que nosotros vamos a definir como aquel objeto de preocupación metafísica se define también por cómo es que ingresamos a ese objeto. Por ejemplo, ahora Andrew decía, es que en física nosotros no nos preocupamos por la realidad. Bueno, en ciencias generalmente lo que parte en Andrew es de que existe una realidad. Si usted ve, un biólogo nunca se va a preguntar si existen los seres vivos para empezar a dedicarse a estudiar a los seres vivos. No, parte del hecho de que hay seres vivos y que a eso se dedica su estudio, ¿verdad? De la misma manera, el físico no siempre cuestiona si existen ciertos fenómenos, simplemente dice, bueno, este fenómeno lo vamos a estudiar.
Ahí, en una ciencia tan matemática como la física o en las matemáticas mismas, también sucede muchas veces de que se encuentran con ciertos objetos que no saben muy bien cuál es su contraparte, digamos, en esta realidad objetiva, tangible que nosotros tenemos. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito es que cuando Riemann y Lobachevsky generan una geometría alternativa a la tradicional geometría euclidia, en ese momento no se sabía muy bien en qué tipo de objetos se podía aplicar ese tipo de geometría. Y después llega Einstein y para proponer su teoría de la relatividad, dice, y a mí esta geometría me sirve. Porque curiosamente, las nociones geométricas de Riemann y Lobachevsky le cuajaban muy bien para hacer las descripciones del tipo de objeto que estaba describiendo por medio de sus estudios, ¿verdad? Entonces, todo esto es para decirles que en última instancia la metafísica lo que hace es que hace preguntas que están en lo más fundamental del objeto que estamos estudiando. Pregunta por el origen de las cosas. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean? ¿Qué es lo que hace que las cosas existan? ¿Qué es lo que hace además que las cosas sean o existan de la manera en que son, en la manera en que existen? ¿Qué es lo que permite que eso ocurra de esa manera? ¿Qué es lo que las causa? ¿Cómo podemos entender los efectos necesarios que se siguen a partir de las relaciones que tienen las cosas? Esas son preguntas que se hace en la metafísica. Y aquí, de nuevo, vuelvo al ejemplo que les decía de las bromas que me hace el colega Roberto Herrera a propósito de que la metafísica se dedica a la quiromancia, a la prestidigitación, a todas esas cosas que no tienen un fundamento en la realidad o en las cosas. Bueno, vamos a ver, tengo que decir y tengo que admitir que efectivamente la metafísica se ha jalado muchas tortas. Y terminan hablando los autores de cosas que no se pueden corroborar. Por ejemplo, si ustedes revisan a Hobbes, Hobbes habla de Aristóteles siempre con un gran desprecio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hobbes dice, bueno, Aristóteles simplemente se le ocurre hablar de una esencia, de un substrato, de una sustancia, y como Hobbes era empirista, él decía, muéstreme la esencia, muéstreme la sustancia. Y decía, Aristóteles nunca vio una sustancia realmente. Lo que él veía eran las cosas, pero él trata de explicar las cosas a partir de una sustancia que realmente va más allá de las cosas. ¿Cómo es ¿Se refiere al posible? alma, profe? ¿Perdón? ¿Se refiere al alma? En el caso de la crítica de Hobbes, no, pero también al alma. Hobbes, por ejemplo, partiría del hecho de que el alma no es lo que generalmente se explica que es, entre otras cosas porque del alma no tenemos experiencia, ¿verdad? Y pensar en el alma como ese principio, no sé, intelectual, volitivo, no sé cómo lo quieran ver, ¿verdad? Espiritual también, para alguien como Hobbes tendría poco fundamento. No, en el caso de la crítica que les estaba diciendo en relación con Aristóteles, Hobbes se refiere incluso a las cosas mismas. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Pero cuando preguntamos qué es lo que hace posible las cosas, Aristóteles dice ciertos principios lo hacen posible. Bueno, Hobbes celebra la pregunta de qué es lo que hace que las cosas sean posibles, pero está en discordancia, por ejemplo, con la explicación a la que remite Aristóteles. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo, por favor? Sí, yo, que es verdad, ahora que dijo eso de la parte física, es verdad que digo, uno se basa en ciertos axiomas o presuposiciones como que la realidad existe, que la naturaleza se puede medir, o que la manera en la que medimos la naturaleza es la correcta, por ejemplo. Usted no va a ver a ningún científico preguntándose si el método funciona o no funciona, simplemente es como, bueno, funciona, entonces vamos a hacer esto. Y pues los que existen. Disculpa, voy a meter ahí una cuña, Andrew. Ahí habría que hacer una precisión. Los científicos sí están muy al tanto de que sus resultados están condicionados por su metodología y por los presupuestos de sus observaciones. O sea, vamos a ver, un científico serio va a decir, bueno, dadas las herramientas con las que estudiamos esto, nuestros resultados son estos. En el caso de que surjan nuevas herramientas, nuevos métodos observacionales, nuevas tecnologías de observación, los resultados tendrían que ser revisados.
Sí, por supuesto, pero ya eso es un punto de la herramienta y de la teoría, de la parte teórica en la que se esté midiendo. Yo lo que me Efectivamente. refiero es de que el método mismo, el método científico con su algoritmo y sus pasos y su definición, Sí, no es algo que muchos científicos se pongan a cuestionar. Claro, el método científico es realmente la manera definitiva para entender la realidad. Pues, por ahora la mayoría de los científicos nada más se basan en pues, medirla ya, que es verdad, es una parte de las suposiciones. Y también es cierto que hay una verdadera utilidad en ver más allá, porque la mayoría de las veces termina sucediendo algo, voy a caer bueno, esto es un sacrilegio, una escuela de física, pero cualquier cosa lo dije aquí. ok. Uno cae en cosas, uno cae en cosas como la mecánica cuántica, donde la mayoría de las cosas son ad hoc. No sé si aquí todos sabemos qué es ad hoc, que Sí, esencialmente uno batea la cosa y luego, uy, mira, funcionó lo que bateé, entonces todo bien. Eso es una manera muy simplista de decirlo, ¿verdad? Pero sí, sí. lo pongo así. Y ese tipo de cosas y termina dando resultados en donde la gente termina diciendo, bueno, está bien, funciona lo que medimos, pero ¿qué significa esto que medimos? Y entonces hay una parte de la comunidad científica que piensa que es una cosa y parte de la comunidad científica que piensa que es otra, etcétera, etcétera. Entonces, al final yo siento que hay una gran utilidad en preocuparse pues, por estas cosas del origen mismo de lo que estamos estudiando, del método del estudio, el objeto. Claro, yo diría nada más una cosa, Andrew. Eso ahorita es cierto para cuestiones mucho de física cuántica, que precisamente porque son las áreas de la física que están abriendo trocha apenas. Pero eso es cierto de cualquier ámbito en el que nosotros vayamos abriendo trocha. O sea, no solo es cierto en física, es cierto también cuando, qué sé yo, de pronto en biología alguien se encuentra una especie nueva y de pronto De dice, hecho, bueno, profe, y esta especie, ¿a dónde la vamos a clasificar? ¿La metemos aquí o la metemos allá? Y ahí puede haber discrepancias. Nada más digo una cosita más y ya te doy la palabra. Vea, cuando no hablemos de física cuántica, hablemos, por ejemplo, de astronomía. Cuando Kepler estaba tratando de entender bien el modelo del sistema solar, él partía de un supuesto que era muy de su época, de que había ciertas figuras regulares, ciertos polígonos regulares, en los cuales él quería meter el modelo del sistema solar. Y eso todavía se podía hacer en ese momento porque la investigación estaba ahí, él estaba abriendo trocha con eso. Usó ese supuesto y después ese supuesto mostró ser falso. Pero son los supuestos últimos, digamos, porque a quienes les toca hacer avanzar el conocimiento, siempre, siempre, siempre van a estar tanteando. O sea, usted dijo bateando. Bueno, voy a tratar un poquito más con cariño a la ciencia y a los científicos. Lo que tenemos que decir es que son hipótesis. O sea, estamos todavía en explicaciones que tienen mucho de hipotéticas y que tenemos que ir verificando o descartando según corresponda. Perdón, ¿quién era quien quería participar? yo realmente quería poner que, bueno, quería decir que toda ciencia realmente nunca abandona una caja negra, digamos. Incluso con la física, ni siquiera la física moderna, la física anterior a la moderna, digamos, para cada problema asumía condiciones ideales, pero bien es sabido que, digamos, si uno intenta ver la trayectoria de un proyectil y uno de verdad considerara el aire, bueno, el movimiento del aire es impredecible totalmente. Entonces, realmente nunca se abandona una caja negra en lo que se conoce como ciencia. Claro, claro. Se hacen ciertas simplificaciones que realmente, bueno, en última instancia dentro del modelo no son tan significativas y por eso se pueden dejar de lado, por decirlo así, en los cálculos Pero entonces y ahí sigue teniendo nunca, efecto. nunca abandonaríamos el mundo de las ideas de Platón, en cierto sentido, digamos. Nunca abandonaríamos algo que solamente existe en nuestra mente. Eh, Más o menos, José Daniel, porque vamos a ver, eh, con ese tipo de conocimiento que es muy, muy ideal, hace, ¿qué? No sé cuántos años, 3, 4 años, hicieron aterrizar
Hicieron aterrizar en un meteorito, en un asteroide que estaba en movimiento, hicieron aterrizar un proyectil que mandaron desde la Tierra. ¿Usted se acuerda, se acordará de Por eso? supuesto, digamos, no insinúo de que pragmáticamente nos sirva, digamos, pero ya, si vamos a lo que de verdad es, digamos, podríamos dudar sobre ello. Bueno, a usted le va a encantar Kant, se lo prometo, se lo prometo. Ya veremos cuando llegue Kant. Entonces, por favor, recuérdeme toda esta pregunta también cuando veamos Kant. Sí. Veamos. Para la metafísica, entonces, hacer este tipo de preguntas es fundamental, es importante. Si es que queremos explicar realmente lo que existe y a nosotros también como parte de, disculpen, como parte de lo que existe. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la metafísica la vamos a entender como filosofía primera a partir de la importancia del objeto. O sea, la metafísica se preocupa por cosas que están en el puro fundamento de aquello que estamos explicando, ¿verdad? También es filosofía primera por el tipo de preguntas que hace. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ciertas preguntas que son preguntas típicas del pensamiento metafísico. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos preguntamos por el ser de las cosas, ¿qué es lo que son las cosas? ¿Verdad? Nos preguntamos también qué es el mundo. Nos preguntamos qué somos. Nos preguntamos qué es, qué existe. ¿Qué es existir? Nos preguntamos qué es material, qué es inmaterial. Nos preguntamos qué es materia, si tienen las cosas una esencia, si las tienen, ¿qué es eso? Si no las tienen, entonces, ¿cómo explicamos en función de una explicación no esencialista? ¿Verdad? Y en ese sentido, esto es lo que tiene que ver con el ir más allá de las cosas. No es simplemente tomar las cosas como son, sino en el sentido pragmático, como decía recientemente, como decía, se me fue tu nombre, disculpa, qué pena. José Daniel. José Daniel, como nos decía José Daniel, sino que también, más allá de lo pragmático también, cómo es que podemos explicar esas cosas en su manera de ocurrir, en su manera de ser, en su manera de interactuar. Dice Larsen que la metafísica también puede tener su objeto de estudio cosas aparte de lo tangible, como conceptos, por ejemplo, el del bien y del mal. Sí, efectivamente, hay toda una preocupación a propósito, como les decía aquí, una de las preguntas es, ¿qué es material, qué es inmaterial? ¿Verdad? La pregunta sobre la existencia del bien o el mal, eso también es una preocupación metafísica, o ha sido una preocupación metafísica, muy probablemente, obviamente, como ustedes pueden ver, está más tirando al lado de la ética, pero la ética también en ese sentido tiene preocupaciones fundamentales y por lo tanto también hay una metafísica que se relaciona con ella. La política también la tendría y ahí podríamos ir discutiendo cuál es en ese sentido entonces el aporte que puede hacer la metafísica a otras áreas de la misma filosofía. Y eso va a ser importante en el desarrollo de nuestro curso, porque nosotros partimos del hecho de que esa relación efectivamente existe y que es importante. Veamos otra preocupación de la metafísica, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza de las cosas, generalmente, y esta va a ser la preocupación que vamos a encontrar en los orígenes de la metafísica, que también estamos en los orígenes de la filosofía misma, tal como nosotros la entendemos en nuestra tradición occidental, así se le dice, ¿verdad? Es, por ejemplo, la preocupación por el origen, el comienzo, el principio, de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Un principio tendríamos que empezar a ver, vean, se los aseguro, con esta definición los voy a estar atosigando, por decir de alguna manera, durante todo el semestre. La noción de principio va a ser fundamental para nuestro curso, ¿verdad? Entonces, vamos a entender, y obviamente porque es una de las preocupaciones importantes de la metafísica, ¿cuál es el principio de las cosas? En el sentido siguiente, principio lo vamos a entender como aquello a partir de lo cual otra cosa se genera, otra cosa se explica, otra cosa es causada, otra cosa se da.
¿verdad? En este sentido, vamos a ver que la metafísica también la podemos definir como aquella parte de la filosofía que se preocupa por preguntarse por los principios. Es más, Aristóteles dirá que es aquella que se preocupa por los primeros principios. Cuando él habla de los primeros, se refiere a los más fundamentales, a los que están realmente a la base de aquello que estamos explicando. Dice Ana Zumbado que se podría considerar que los problemas que son de interés para la metafísica se caracterizan por mantenerse abiertos. Muy buena pregunta, Ana. No necesariamente. De hecho, vamos a ver un montón de cosas, espero no decepcionar con esto a nadie, pero vamos a ver un montón de cosas aquí, un montón de conceptos que podemos decir están superados. Aristóteles está superado. Ya, o sea, sería muy extraño que alguien que hizo una propuesta de interpretación del mundo hace 25 siglos fuera el que todavía nos dijera cómo, pues, nos diera la pauta para ver el mundo. O sea, eso sería, primero, pedirle mucho a Aristóteles, de quien bastante nos dio, digamos, pero además sería también habernos quedado muy estancados, por decirlo de alguna manera. Juan de Salisbury, un filósofo medieval, tiene un dicho que en ciencias les gusta mucho, que es aquello de que nosotros vamos a hombros de gigantes, de que nosotros podemos ver más allá de los sabios de la antigüedad, no porque precisamente seamos más perspicaces que ellos, sino porque nos montamos encima suyo. Y entonces desde sus espaldas podemos ampliar un poco el horizonte. Eso es lindísimo. Eso es lindísimo. Ahora, el punto es, Ana, los temas de la metafísica se mantienen abiertos. Algunos sí, algunos sí. Otros no. Otros, la ciencia se ha encargado de desmentir la propuesta filosófica. Otros también han sido desmentidos o mejor dicho, han habido contrapropuestas a conceptos anteriores con los cuales, de alguna manera, podemos decirlo así, nos sentimos más satisfechos como explicación filosófica. Eso es cierto, digamos, en lógica, es cierto. Bueno, en todas las áreas, ¿verdad? Epistemológicamente hablando hemos avanzado y entonces algunos se mantienen abiertos ciertamente porque hay ciertas preguntas que no van a tener cierre nunca. Una de ellas es, por ejemplo, si efectivamente existe o no un ser divino, ¿verdad? Hay propuestas que han ido variando a lo largo del tiempo, pero ese es un tema que realmente no es zanjable racionalmente y por lo tanto permanecerá abierto. Pero no es de suyo una característica que las cosas que la metafísica plantea se mantengan abiertas. ¿Por qué? Porque también pueden dar pie a mejores explicaciones. No sean así, con eso le satisface, queda satisfecha, pues. Si no, cualquier cosa vuelve a preguntar. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, vean, de nuevo, la metafísica entonces es aquello que se pregunta por los primeros principios. Y como principio, de nuevo, esto apréndanselo. Pónganlo en un rotulito en el cuarto, ahí donde ustedes estudian. Forren con eso algún cuaderno, si es que todavía usan cuadernos. O pónganlo en el inicio de pantalla del celular o lo que diablo sea. Porque va a ser importante que se aprendan que un principio es aquello a partir de lo cual alguna otra cosa se da. En el sentido de su existencia, en el sentido de su explicación, etcétera, etcétera. Eso va a ser fundamental que se lo aprendan. Primera definición realmente importante del curso, aquí está, en la primera presentación, para que se la aprenda. Ahora, otra cosa que es importante es que el principio puede ser de dos tipos. Por un lado, puede ser material, en el sentido de que muchas veces nos preguntamos de qué están hechas las cosas. Bueno, eso para los antiguos que llamamos presocráticos va a ser fundamental, porque ellos trataban de buscar algún elemento a partir del cual todo estuviera compuesto. Imagino que ustedes habrán escuchado aquella teoría de los elementos. A veces eran 4, a veces eran 5. Un elemento a partir del cual todo lo demás se compusiera. Eso es una preocupación de la metafísica que además es interesantísimo ver cómo se resuelve en diferentes culturas. Y algo de eso vamos a ver con Heráclito, con Parménides, con Anaximandro.
¿verdad? Ahora, el principio, que es material, también puede ser explicativo. En el sentido de que el principio me explica no solo de qué son las cosas, o no me explica qué son las cosas, sino cómo se dan. O sea, cuáles son los procesos, los procedimientos, las interacciones que las cosas tienen entre sí, mediante las cuales las puedo entender, las puedo conocer de mejor manera. Eso lo iremos viendo conforme avancemos en el curso. Tengo también de Mónica. Ojo esto, dice Mónica, hablaba de que cuando la primera vez que leyó sobre metafísica, leyó sobre un ejemplo que ponían sobre un bistec, ¿verdad? Todo el mundo se indagaba cómo habían surgido gusanos en el bistec. Primeramente, los metafísicos argumentaban que habían surgido espontáneamente. Luego de un tiempo, los científicos refutaron que era porque una mosca había llegado ahí y dejó los huevos así. Bueno, sí. La manera en cómo ocurren las cosas, Mónica, es a lo que te estás refiriendo. Sí, en algún momento la explicación de que las cosas surgen espontáneamente era satisfactoria, ¿verdad? Tanto metafísica como científicamente. A partir de cierto momento, ni metafísica ni científicamente siguió siendo satisfactoria, en el sentido de que en tanto que empezamos a ocuparnos de cuáles son las causas que generan otra cosa, entonces tenemos que remitir a aquello que podemos constatar efectivamente que está causando que algo aparezca, en este caso los gusanos de un bistec, ¿verdad? Ya en metafísica y en ciencia nosotros generalmente no estamos a gusto con la explicación de algo que surja sin que podamos explicar cuál es la causa de lo que hace que eso se dé, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Ahora, veamos un par de prejuicios a propósito de la metafísica, ¿verdad? La primera es que trata sobre temas oscuros o abstrusos, ¿verdad? Eso es un prejuicio. Sí y no. En el sentido siguiente, efectivamente hay ciertos contenidos que explicamos en metafísica que son difíciles de entender, ¿verdad? Pero no es porque no estén al alcance de las personas, sino porque simplemente hay un prejuicio en general sobre o en contra de la filosofía de que hablamos de manera tan extraña que no nos damos a entender. Ahora, esa noción no es gratuita. Cualquier persona que haya leído algo de Hegel sabe que a los filósofos también les da por explicar las cosas de manera difícil, ¿ya? Pero no necesariamente los temas metafísicos tienen que ser oscuros o abstrusos. Luego, la metafísica habla sobre lo espiritual, lo trascendente o lo sobrenatural. También es un prejuicio en el sentido de que, vamos a ver, es cierto que lo espiritual, lo trascendente o lo sobrenatural han sido temas de interés para quienes proponen cosas en metafísica, pero es falso que se dedique solamente a eso, ¿verdad? Vamos a ver, uno puede ser materialista, o sea, no sostener la existencia de que exista algo que exceda lo natural, lo material, y aún así hablar de metafísica en relación con eso. Entonces, es un prejuicio a medias, por así decirlo, y hay que tener cuidado con esa crítica, ¿verdad? La metafísica habla de eso, pero no solo de eso. También habla de lo concreto, también habla de nosotros, también habla de nosotras, en el sentido de que es importante darnos a entender cómo es que podemos explicarnos de lo que somos. Les voy a contar un chisme filosófico, y es la anécdota de dónde viene el nombre de metafísica. La palabra metafísica como nombre del ámbito de estudio tiene que ver con dos cosas. La primera, con un texto de Aristóteles, que es, hoy sabemos, un compendio de básicamente apuntes, un compendio de cosas sueltas que tenía Aristóteles. Y eso, cuando Andrónico de Rodas, un bibliotecólogo estoico, se dedicó a organizar
la colección de textos aristotélicos, utilizó un criterio muy estoico, que es que para los estoicos las cosas se dividen, o el estudio filosófico se divide en, primero que nada, la lógica, que de alguna manera le da estructura a las argumentaciones y a las explicaciones. Después estará la política, o la parte política, ética, la moral, ¿verdad? Que tiene que ver con lo humano. Después está la parte física, la parte de la naturaleza, que explica todos los fenómenos naturales de lo que existe, que no es lo humano. Ellos hacían esa distinción entre lo humano y la naturaleza. Y Andrónico, cuando revisó este compendio de textos de Aristóteles, no supo muy bien a dónde colocarlos en la biblioteca. De modo que, bueno, porque en la metafísica de Aristóteles realmente aparecen cosas que tienen que ver con todo esto, ¿verdad? Entonces él, como no sabía muy bien dónde colocarlos, la anécdota lo que nos dice es que entonces lo puso al final de la colección. Y como en el esquema estoico la tercera de las divisiones era la física, este compendio quedó más allá de la física, quedó metafísica, más allá de los textos físicos de Aristóteles. Y de ahí se dice que deriva su nombre. Como anécdota es muy sabrosa, ¿verdad? Es muy bonita. Y hay quienes la objetan porque temáticamente sería muy curioso que además coincidiera con el hecho de que también desde el punto de vista temático las preocupaciones fundamentales van más allá de lo físico en el sentido de su concreción, de su tangibilidad. Pero bueno, la anécdota existe, es refutada por algunos, es sostenida por otros, y yo ahí se las dejo simplemente como algo que aporta alguna información sobre lo que estamos haciendo. Tengo otra pregunta en el chat. Andrew nos pregunta que cómo un principio puede ser corroborable, es decir, cómo se cierra el problema de un principio, porque lo único corroborable son las implicaciones del principio, pero no el mismo, ¿o sí? Sí, Andrew está pensando muy axiológicamente, ¿verdad? Y sí, Andrew, el asunto es que un principio generalmente es un punto de partida. Por ejemplo, con Aristóteles vamos a ver también cuáles son los primeros principios, aquellos antes de los cuales no hay nada que los explique. Partimos del hecho de que nuestra manera de entender, nuestra razón funciona de tal manera que conocemos gracias a que esos principios están ahí a la base. De no estar ellos a la base, nosotros no podríamos dar explicaciones. Entonces, muchas veces estos principios por los que se pregunta la metafísica se cierran cuando más bien podemos echar mano de un principio que nos funcione mejor en la explicación, en el sentido de que sea más eficiente para explicar algo, o en el sentido de que podamos refutar lo que antes teníamos como un principio. Pero tal como funcionan los principios, se toman como fundamentos y generalmente no se demuestran. Un ejemplo sería la invarianza en la velocidad de la luz. Bueno, eso es un punto de partida, efectivamente, ¿verdad? Se parte del hecho de que eso es así. Hasta nuevo aviso, digamos, cuando eso, si en algún momento el conocimiento nos da para decir que efectivamente eso no es así, bueno, pues lo refutamos y tenemos que ajustar nuestras explicaciones de nuevo. Veamos, adelante, por favor. Cuando hablaste de los principios dijiste que eran de dos tipos, uno material y el otro no lo mencionaste, creo. O sea, dijiste que era el material que era como el de los antiguos y que podía ser explicativo de cómo se dan las cosas. Y el otro principio, ¿cuál sería? ¿Sabes? No, más bien que el principio puede ser abordado materialmente, tal vez fue que no lo supe decir para que diferenciaran bien las dos maneras de entender principio. En su característica meramente material, de cómo, de qué están hechas las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, una silla que está hecha de madera, ¿verdad? Y el principio también puede ser explicativo. Esas son las dos maneras de entender principio. Como un principio material o como un principio en términos explicativos. Ok, son dos maneras de entenderlo. Exactamente, exactamente. Vale, Es pura vida. Veamos así rapidísimo, nos quedan 5 minutos en los cuales vamos a ver esta última propuesta de hoy, ¿verdad?
que la metafísica y el curso está un poco, gira un poco alrededor de estas tres cosas, ¿verdad? Podríamos ver que tiene tres áreas de estudio. Por un lado, vamos a entender que la metafísica se va a preocupar por la ontología, en segundo lugar por la cosmología y en tercer lugar por la teología. En última instancia, cosmología y teología pueden imbricarse entre sí y en última instancia también pueden hacerlo con la ontología. Eso lo vamos a ver cuando corresponda. La ontología, cuyo nombre deriva de la palabra ontos, que en griego significa cosa, después lo vamos a ver a mayor profundidad, la ontología es la parte de la metafísica que se preocupa por el ser de las cosas, por cuáles son los principios a partir de los cuales se dan las cosas que nosotros podemos conocer o que tenemos a mano. En ese sentido, es importante entender lo que las cosas son y cuáles son los procesos en los que ellas intervienen. Por eso es que podemos decir que la ontología se preocupa de las cosas en tanto que cosas que existen, se preocupa por su ser y por cómo cambian o por cómo permanecen, cómo cambian o cómo se mantienen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar el cambio? La pregunta es, ¿podemos explicar el cambio? Por ejemplo, ya hay un cambio fácil de evidenciar en este momento y es que, muchos de ustedes no me conocían hace 2 horas, ¿verdad? Y a partir de este curso ya por lo menos conocen algo de mí, ¿verdad? Eso es un cambio, ¿verdad? Podemos explicar el cambio. O, también podemos decir, ¿cómo es que nosotros, a pesar de que cambiamos todos los días de alguna manera, aún así seguimos siendo lo que somos? O sea, vamos a ver, quienes me conocieron en lo presencial, cuando me vuelvan a ver, después de que, bueno, aquí yo creo que Zoom lo disimula un poquito, pero quienes me vuelvan a ver en presencial después de estos 2 años de peste, van a notar que Sanchitos está más canoso que antes de la pandemia, ¿verdad? Y es ya casi que preocupantemente notorio, ¿verdad? Bueno, el punto es, ¿cómo es que a pesar que se van dando cambios, aquí yo dije un cambio muy banal, que es que a Sanchito le salgan canas, incluso en la barba y en el pelo y cosas por el estilo, pero es un cambio, o sea, como sea. ¿Cómo es que podemos seguir explicando que Sanchito sigue siendo Sanchitos a pesar del cambio? Eso es todo un tema, ya lo verán. Entonces, ven, la ontología es esta primera área de la metafísica que se va a preocupar por las cosas, por su forma de ser y por los procesos en los cuales las cosas intervienen. Tengo una pregunta. Adelante, por favor. Es que, bueno, yo había escuchado un dilema que creo que pertenece a la ontología, pero no estoy del todo segura. Es sobre el barco. ¿Sobre qué, perdón? Que si suponemos que existe un barco que se ha ido deteriorando con el tiempo, si por ejemplo agarráramos y cambiáramos sus partes, si seguiría siendo el mismo barco o es un barco nuevo, o por el contrario, si llegamos y desarmamos el barco completamente, restauramos las piezas y lo volvemos a armar, si sigue siendo el mismo barco, o si el barco deteriorado sigue siendo el mismo barco o no. Claro, el barco de Teseo, Valentina. Sí, exactamente. Ahora, Valentina, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Qué edad tiene usted? 19 años. 19 años. Vamos a ver, Valentina, más o menos dentro de 2 años, por ahí de los 21 años, le voy a contar que usted habrá cambiado absolutamente todas las células con las que usted nació. Más o menos eso es lo que he escuchado. Realmente no lo sé muy bien. Es un dato que me dieron en algún momento. Bueno, partamos de ese hecho, ¿verdad? Se sabe que llega un momento, para no ponerlo en edades, se sabe que llega un momento en el que uno, como ser vivo que es, ha cambiado absolutamente todas las células con las que nació. En efecto, cada 7 años. Ok, y entonces, Valentina, vea que en ese sentido, el ejemplo que usted trae a colación se aplica también a usted. Efectivamente, es que se habla como de una esencia, pero no sé si se trata específicamente de la ontología. Bueno, ya lo veremos. Le iba a decir, ese es un tema que va a ser importante cuando veamos a Aristóteles, cuando veamos Heráclito y cuando veamos Parménides. Entonces, sí,
no separe el dedo de este renglón, Valentina, y vuelva a traer esto a colación cuando veamos ese problema. No lo vamos a resolver hoy. Probablemente no lo resolvamos en ese momento tampoco, pero lo vamos a discutir más a profundidad entonces. ¿Está bien? Está bien, gracias. Con todo gusto, más bien gracias a usted. La segunda tiene que ver con la cosmología, la segunda área de interés de la metafísica. Y esto viene de cosmos, que es la palabra con la que los griegos clásicos se referían a ese universo, al mundo. Bueno, universo no es una palabra que ellos utilizaban, la utilizamos nosotros, pero nos sirve para entender qué es lo que ellos entendían por mundo. La cosmología es la que se preocupa por de dónde viene el universo, si es que viene de algún lugar, si es que tiene algún origen o si es eterno, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también en el curso. Y por último, el tema de Dios, la teología, de si efectivamente existe. Ojo, aquí vayan sintonizándose en el sentido de que la discusión del curso va a ser en relación con el problema filosófico de Dios, que se acerca mucho al problema religioso de Dios. Desde el punto de vista filosófico, lo que nos interesa es entender si efectivamente podemos sostener o podemos defender o podemos argumentar sobre la existencia de un ser necesario, de un primer principio de todas las cosas, a partir del cual todo lo demás surge. O si tal cosa no es necesaria y simplemente partimos del hecho de que todo ha existido siempre. El problema teológico lo vamos a ver desde Aristóteles hasta Kant, por ejemplo. Y eso va a ser interesante. El problema de Dios lo vamos a ver desde el punto de vista filosófico. Generalmente va a tener que ver con el problema de la primera causa, de si existe o no una primera causa. Y bueno, con esto estaríamos cerrando la propuesta introductoria del curso que cerramos con estos 3 ámbitos de interés. Para la próxima clase todavía no tienen lectura. Sanchito se va a encargar de ofrecerles otro lote, por decirlo así, de nociones generales y de definiciones preliminares con las cuales nos vamos a ir desenvolviendo en el curso.